Sí, Bueno, buenas tardes a todos los participantes, a todos los que se han ido conectando. Le damos la bienvenida a esta charla de Demonblat. En este caso hemos invitado a Carlos Manuel Álvarez. Carlos, bueno, muchos lo conocen. Voy a dar una breve introducción. Carlos estudió periodismo en la Universidad de La Habana. Es cofundador de la revista El Estornudo. Ha publicado varias piezas literarias de opinión para medios internacionales. Es usual colaborador de medios como The New York Times, BBC, Al Jazeera, The Washington Post, me parece que también. Bueno, y otros medios como Gato Pardo, El Malpensante. Carlos es ganador del premio Calendario por su colección de relatos La tarde de los sucesos definitivos. Es autor de La tribu, Retratos de Cuba, y fue mencionado como uno de los 20 escritores latinoamericanos más destacados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Ok? Carlos, te damos la bienvenida. Como te decía en un principio, muchas eh, gracias, Jesús. esta no es una entrevista meramente literaria. Te había comentado en un principio del objetivo de Manblat, de la iniciativa de transparencia electoral, pero sí nos parece muy interesante y justamente por Ujú. la aproximación que nosotros queremos hacer con el tema Cuba desde Manblat, tu trayectoria y los aportes que desde tu campo has podido dar, ¿no? Para pensar un poco no solo la dinámica interna de Cuba, sino también la relación que puede tener Cuba con la región. Hemos podido leer algunos de tus escritos. Sabemos, y lo has dejado claro varias veces, que en materia de periodismo, bueno, prefieres la crónica. En algún momento, en algún video que pudimos ver por allí, catalogaste la columna, los artículos como algo más fácil de hacer en el tema periodístico, y estamos seguros que hacer periodismo en Cuba no solo no es una tarea fácil, sino que incluso puede llegar a ser perseguida y criminalizada, ¿no? Yo quiero que abordemos varios temas en esta entrevista. Quiero también invitar a los que están participando a que escriban sus preguntas a través del chat, y con mucho gusto vamos a ir seleccionándolas y vamos a ir formulándoselas a Carlos. Pero Carlos, yo simplemente hago una muy breve introducción y después te dejo para que tú continúes. Eh, Nos hablabas, bueno, un poco de tu obra, y yo te hacía el paralelismo, ¿no? Entre la tribu y la dinámica cubana. En la tribu, para aquellos que la leyeron, bueno, se habla de la dinámica de una familia. No, ese es Los Caídos. Ese es Los Los caídos, Caídos. Sí, la perdóname, tribu es los no, caídos. no hay problema en absoluto. La La tribu tribu es son de una las colección de crónicas, crónicas. Sí, la tribu son son las las crónicas, crónicas. exacto. En Sí. Los Caídos haces De una todas maneras, te interrumpo brevemente. Un amigo me hizo la observación una vez con toda razón de que leyendo la tribu, perfectamente la tribu pudo haberse llamado Los Caídos, y leyendo Los Caídos, perfectamente pudo haberse llamado la tribu. Así que yo supongo que los nombres son perfectamente Claro, intercambiables, así que no hay problema. hay un aspecto, Carlos, en lo que tú escribes y en lo que tú dices, y tú no lo ocultas. O te sientes parte de una generación, de alguna manera, que ha visto la frustración de toda esta narrativa de la revolución, ¿no? Que tú dices que quizás tus padres formaron parte de ella. Tú vienes a recoger quizás en la generación de los 80, una generación que vivió y sufrió esa crisis aguda en los 90 del periodo especial, que vio como un poco la narrativa se fue cayendo, cómo fue cayendo, cómo fueron cayendo todos los países de Europa del Este, cómo se impuso la nueva narrativa de la democracia liberal. Y creo que ustedes como generación, bueno, se han alimentado de eso, y creo que esto también atraviesa tu obra. Eh,
yo quisiera hacer esa vinculación entre tu obra y la dinámica de Cuba, y por eso te doy el paso preguntándote eso. O sea, ¿en qué medida en tu obra se habla de la dinámica política de Cuba? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti y también a quienes están ahí escuchando, me han tomado ese tiempo para dedicarlo a lo poco que tengo que decir, así que se lo agradezco mucho. Yo soy un escritor o un periodista. Lo de periodista es casi por defecto, no hay casi otro modo de ejercer el periodismo. Muy político, que no rechaza lo político como la idea de que es una idea, por otra parte, bastante extendida, sobre todo en nuestra época, una idea central en la posmodernidad también, en el cinismo de la posmodernidad, por decirlo rápido y mal, de que quien se adentra en cuestiones eminentemente políticas está cediendo en el campo estético, lo cual en la literatura sería un pecado mayúsculo, ¿no? No lo creo en absoluto. Yo soy un lector de Benjamin, de Walter Benjamin, y es central en mi manera de entender el lugar de producción del escritor, desde donde se escribe, y desde ahí no rechazo lo político. Naturalmente no estoy hablando y trato de no ejercer de formas burdas, ¿sabes? De utilizar la literatura o de utilizar la escritura, sobre todo en el terreno de la ficción, de manera instrumental. No se trata de eso, ¿no? Pero sí, naturalmente, entender lo político como una categoría que está en una estrechísima relación con lo estético. Entonces, en ese sentido, no se hace difícil para mí hablar de Cuba, de su ideología, de su historia, de la revolución, porque además es un tema muy presente en mi escritura. Los caídos, eso es central. Los caídos, como saben quienes las han leído, quienes lo han leído, se han asomado ahí o han visto alguna reseña o lo que sea, es la historia de una familia, al interior de una familia, la historia de una casa, donde hay un personaje que sufre, la madre, o sea, una historia contada por 4 personajes, el padre, la madre, el hijo, la hija, donde hay un personaje que es la madre que sufre una enfermedad de repente, una enfermedad física, pero esa enfermedad física funciona como una especie de alegoría central para hablar de una enfermedad que podemos, falta de mejor nombre, llamar espiritual por el momento, una enfermedad digo, que no es curable, que no es identificable, una enfermedad de algún modo metafísica, la enfermedad de una época, y que está, por supuesto, afectando al resto de los personajes también, que giran alrededor de esa enfermedad, que sí puede ser más visible y de algún modo entonces se convierte en ese eje, ¿no? Pero justo por eso, porque se puede identificar, porque se puede tocar, porque se puede ver, porque hay un efecto físico concreto, pero no quiere decir que los otros no estén en algún sentido también menos enfermos. Y eso, que empieza hablando desde la enfermedad puntual de una persona, en la novela, aunque creo yo, siempre me cuesta un poco hablar de mi novela como si yo fuera el lector de esa novela, que es desde el lugar desde el que me gusta comentar la literatura, ¿no? Desde el lugar del lector, que es siempre el lugar más fiel. Pero si yo fuera el lector de la novela, me parecería a mí que esa enfermedad se expresa a distintos niveles, no solo luego en el nivel del hogar, sino también en la relación que esas personas establecen con otros personajes secundarios o que se dejan entrever en la novela y que no están, obviamente no forman parte del núcleo familiar, y luego también a nivel de país, a nivel de sociedad, ¿no? Y a nivel de un tiempo. A nivel de un tiempo, fíjate que la novela ocurre, uno puede fijarla en el interregno que está entre la desaparición o la caída de la Unión Soviética y no sé cuál es el otro hecho que pudiéramos poner para cerrar el paréntesis. La muerte de Fidel Castro, tal vez, la apertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, no lo sé. En ese lapso de 20 años, 25 años, 30 años, está ubicada la novela, pero no se dice un tiempo específico, tampoco se dice un lugar puntual, ¿no? Y a partir de ahí, hay otra cosa que yo creo que es muy política también, que es la siguiente. La novela está ubicada en otro país, es el país de la enfermedad. Fíjate, que es un país eminentemente literario y a mí me interesaba mucho
porque eso es lo que la puede hacer transversal, digamos, eso es lo que puede hacer que la novela pueda leerse más allá de un contexto y no quede encerrada justo solo en lo que está contando. No digo que la novela no responda solo al color local y a partir de ahí esté escrita en una suerte de jerigonzo, de dialecto que no tiene tanto que ver con las palabras, sino con el concepto de esas palabras, digo, que fuera de ahí no se entienda. Porque, por otra parte, hay siempre, yo creo que un error de interpretación que yo he incurrido muchas veces, que es entender la Revolución Cubana solo como excepción, que lo es en muchos sentidos. No, incluso no tanto la revolución como lo que vino después, ¿no? Como la degradación de esa revolución en un régimen opresivo, en una dictadura y en esa suerte de pozo cerrado en el que han vivido los cubanos durante 40, 50 años o 60 años, desconectados o muy levemente conectados con lo que está pasando, ya no digamos en el mundo, sino muchas veces incluso en la región, ¿no? En los países que culturalmente, digamos, serían más cercanos a Cuba o que tienen historias, si no similares, y con bastantes puntos de contacto. Entonces, tentación de entender a Cuba como excepción ha traído muchas veces también muchos textos, no porque estén escritos en otro idioma, están escritos en castellano, pero muchos textos ininteligibles que no se pueden entender más allá del código inmediato al que se están refiriendo. Y esa era una de las cosas en las que yo no quería que mi novela incurriera. Digo, yo creo que lo político está muy presente y justamente está muy presente porque no se hace cargo de la política en términos formales. La novela no se menciona en ningún caso ninguno de los 2 o 3 tópicos a los que nosotros podemos acudir cuando hablamos de la Revolución Cubana. No aparece un Castro por nada de eso, no se ve ni siquiera, o sea, lo más que se ve en cualquier caso de miembros que pertenecen al aparato burocrático del castrismo son una especie de funcionarios menores, si se quiere, una especie de funcionarios pseudocasquianos que aparecen por ahí para en un momento de la novela sancionar al padre, que es uno de los personajes principales, ¿no? Pero uno siente todo el tiempo ese peso, porque, no sé, si cito a Roland Barthes, podemos decir algo. Él hablaba de cómo el texto no está nunca desprendido de su sombra, ¿no? Esa idea de la obra de arte como un documento, como un texto, nunca mejor dicho, como un texto atemporal, como un texto que trasciende el tiempo, siempre es falsa. La obra arrastra con una estela, y justamente esa estela es la que le hace universal, y justamente la de estar ubicada en un tiempo fijo, en una circunstancia concreta, es la que la hace leíble en otros momentos, en otros espacios, porque, y vuelvo aquí a atacar esa idea de extensión, porque aunque haya una serie de cosas particulares, de casos particulares que vuelven la circunstancia cubana específica y no reproducible en otros espacios, lo que le sigue pasando a las personas, lo que le sigue pasando a los seres humanos es extrañamente similar en casi todas partes, al menos el resultado es similar, ¿no? Que haya una enfermedad, que haya frustración, que haya incomunicación, que los personajes tengan la incapacidad de expresarse amor aún queriéndolo, de no hacerse entender. Digo, eso me parece a mí que son siempre, Dios, conflictos que se pueden leer en otras partes, ¿no? Pero en este caso también está muy claro que todas estas consecuencias, la de la incomunicación, la de la imposibilidad de entregarse o afecto, no sé si amor o afecto, aún queriéndolo, a sentirse trabados, como viviendo en una especie de camisa de fuerza, está muy claro que en el caso de la novela se debe a vivir en un régimen cerrado y todas las consecuencias que tiene, ¿no? Y eso se expresa luego en cosas particulares, eventos, anécdotas. En algún momento se viene al barrio donde vive esta familia, se entrega un televisor hay un televisor para todo el barrio, digamos, entonces tiene que haber una reunión vecinal donde van a decidir quién se queda, y obviamente en estas reuniones entonces se empiezan a crear, incluso entre personas cercanas, una suerte de trifulcas donde, digamos, se exponen los méritos de uno, los defectos de otro, y esto trae rencilla, trae conflicto, que es básicamente un conflicto donde las personas, incluso quien cometería en una circunstancia como esa, y esto también es una marca que uno puede identificar muy fácil en Cuba, quien cometería una inmoralidad, algo que no está bien,
Básicamente se debe porque el mayor flagelo es la pobreza, y dentro de la pobreza no puede haber dignidad. Dentro de la pobreza todos los valores básicos de prosperidad y de complejidad de la civilización del ser humano se degradan, y eso es un poco lo que expresa también la novela, ¿no? Independientemente de que las personas sean eh, buenas, sean bondadosas o alberguen algo de generosidad, la circunstancia de la pobreza, la circunstancia de la miseria, la circunstancia de la escasez, siempre te va a poner en una posición de supervivencia, y la posición de supervivencia es por fuerza egoísta, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece que todas esas cosas son eminentemente políticas. Carlos, allí tú dices justamente esto, ¿no? Que la transversalidad de la novela se da en que más allá de que hay alguna literatura cubana muy provinciana, hay elementos que pueden ser reproducibles o pueden ser fácilmente vistos en otras sociedades que compartan algunas características como la pobreza estructural que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Pero hay también... El patriarcado también es una novela donde se ve la diferencia muy clara de los personajes femeninos y los masculinos, cómo se comportan, qué dicen, qué hacen. O Claro, sea, pero sobre todo lo estoy diciendo por referencia que he tenido de lectores extranjeros, ¿no? Las cosas que, digamos, les son cercanas, y uno siempre tiene unas pequeñas satisfacciones con eso, ¿no? Cuando ve que algo que escribió puede ser, digamos, también toca de manera íntima a lectores que no están familiarizados claro, concretamente con lo que la novela se supondría que está contando, una cosa así. Pero claro, bueno, pero dime lo que... allí, Carlos, hay un tema veíamos en una de las entrevistas que dabas, que tiene que ver Sí. con un término que tú dijiste, la lucha parricida, ¿no? Tú hablas de Sí, que hay una herencia muy claro. pesada, que seguramente podemos ver un arquetipo y puede ser transversal, pero que estoy seguro también que en el caso cubano es muy importante y muy marcada. ¿Cómo desde tu generación pueden, digamos, cargar con esa pesada herencia de la promesa de una victoria revolucionaria mientras tienen la cartilla de racionamiento, ¿no? Sí, yo creo que, tú sabes, yo creo que a mi generación no se le hace incómodo, pero no se le hace específicamente pesado. Yo creo que se le hace pesado más bien a la generación que sí, que es sacrificada, una especie de ritual ideológico, ¿no? El ritual sacrificial, sus cuerpos son entregados a una obra que no termina en ninguna parte. Esa generación obviamente es la generación, digamos, de mis padres, probablemente la generación de las personas que nacieron en los años 60, que nacieron incluso en los 50, que nacieron en los 70, que entregaron los años de mayor vitalidad que pueden tener esa persona, lo entregan en un proyecto que luego termina inevitablemente traicionándolo. Eso es una carga, sin duda, y se les ve, la llevan encima, ¿no? Cualquiera que mire puede ver la cicatriz o la huella que deja ese peso en la piel eh, y en el comportamiento. Mi generación, más bien cuando digo mi generación, siempre es un poco vago, ¿no? Hay de todo dentro, Claro, dentro de ese conjunto, pero para mi generación más bien es como algo que estorba y lo aparta. Digo, el hecho de apartar eso como un manotazo, como que se sacude un insecto, algo que le está picando, no es tan fácil como pudiera parecer, ¿no? Porque siempre lleva un rompimiento. Y esa ruptura en un espacio tan cerrado como el cubano siempre trae conflicto, trae cuestionamientos, pero probablemente toda ruptura política en cualquier contexto también sea así, ¿no? En Cuba es particularmente opresivo una noción específica de realidad, que es la noción de totalitarismo, que es la noción del gobierno, que es la noción de la doctrina del socialismo, del socialismo real, del comunismo, con una cultura estalinista muy extendida a nivel institucional, y esto filtra, por supuesto, todo tipo de relación social y de relación íntima y familiar también lo marca. ¿A dónde iba con todo esto? Me perdí un poco. sobre la herencia. Ya, exacto. Exactamente. Mi generación
hay otra cosa que yo sí creo que es una carga y a veces no somos tan conscientes, porque lo curioso es que de las cargas uno no es tan consciente muchas veces, justamente por eso es una carga, porque no sabes que llevas encima algo, ¿no? O no sabes hasta qué punto lo llevas encima. Yo creo, a mí me interesa mucho hoy, hay una cosa por la que hay que pasar, me parece a mí, en el caso cubano, que es en el momento de la deserción, uno pasa por el cinismo. Yo recuerdo estar cargado de cinismo y de resentimiento a una edad temprana y de un cinismo desmesurado para esa edad. Normalmente cuando uno tiene 20 años, 20 y tantos, es el momento donde uno todavía tiene cierta candidez y tiene la fuerza todavía para entregarse. Es un estereotipo, pero por lo general pasa así, los estereotipos siempre tienen algo de verdad, ¿no? Donde uno todavía no se ha decepcionado de todo y ve que todas o casi todas las batallas terminan en el fracaso, en un fracaso más o menos evidente, o en un triunfo muy pospuesto como para que uno no lo llegue a ver, lo cual igualmente hace que uno cuelgue los guantes, ¿no? En el caso cubano, tempranamente, uno parecía estar a la vuelta de todo, desencantado y sin ánimos para entregarse a ninguna causa que no fuera una causa netamente individual, lo cual es una contradicción, porque se supone que estamos en el reino de la colectividad, ¿no? Y obviamente esa colectividad esencialmente antihumana, lo que trae como resultado es un individualismo feroz, un individualismo que en su comportamiento yo me atrevería a decir que no se diferencia en nada del individualismo que se puede, por ejemplo, premiar dentro de una lógica neoliberal de mercado al uso. Sin embargo, quizás no se expresa de modo tan agresivo porque no hay condiciones materiales para que eso se exprese así. Digo, estamos en la pobreza y al final ese individualismo también está acotado por los límites de la pobreza, ¿no? Y entonces no se puede explotar. Pero no, eso no quiere decir que tú no tengas, digamos, el potencial adentro, ¿no? Y que ese potencial no sea un resultado también de educarte dentro de esa lógica comunista y dentro de un rechazo a esa lógica de una colectividad que anula por completo cualquier expresión individual o que intenta anular por completo cualquier expresión individual. Carlos, allí justo Entonces ese cinismo, no sé si te me quería oyes, preguntar se justo con... detuvo o si alguien me puede decir de los... No, te escuchamos perfecto, no sé si tú Sí, me sigues. sí. A mí me interesa el tema de la herencia y tú me aclaras que la herencia es No, más que todo para la generación anterior y que a ti te queda como sí. un tipo de carga, a ti como representante de tu generación, ¿no? Pero que dices que la herencia más que todo le quedó a la generación anterior. Pero sin embargo, uno puede Sí, el notar... peso. No, la revolución está presente en nosotros, está presente en absolutamente todo el mundo. Y más que la revolución, el castrismo. Porque yo claro, no sé lo que fue la revolución, francamente. No sé lo que fue la revolución y quienes han vivido en Cuba en los últimos 50 años han vivido alejadísimos de la idea de la revolución, porque lo que se ha entendido por revolución es justamente su reverso. Es la inmovilización de una sociedad, es el detenimiento de una sociedad, como quien vaciara cemento dentro de un cuerpo cívico, ¿no? Los congelar ahí en ese asfalto. claro, porque por eso Eh, yo iba al punto, Carlos, de que más allá de quizá la frustración quedó en parte o en las espaldas de la generación anterior que sintió el fracaso como propio, quizás confiaron, fueron idealistas, como tú dices, pero a la generación posterior que ya sufrió las consecuencias de este fracaso, si bien no tiene una sensación de frustración porque quizás no fue un proyecto propio, sí se ve con las limitaciones impuestas por ese fracaso, ¿no? O sea, las alternativas para hacer un proyecto de vida son mucho más limitadas que en cualquier otra situación y eso sin duda también termina siendo parte de la herencia. sí, sí, sin duda. Sin duda, son vidas bastante fijas, vidas unidireccionales, vidas que en un momento, es muy curioso este momento en que Cuba, eh, casi sin quererlo, no se sabe bien respondiendo a la voluntad de quién, porque no se puede decir que hay una voluntad política de cierto carácter detrás, teniendo en cuenta todos los devaneos y las curvas y la improvisación que hay dentro de la dirigencia política de Cuba, pero aún así en los últimos años ha habido un desperezamiento, ¿no? De ese, de ese régimen, lo que nos lleva a usar algunos términos como postcastrismo, como posttotalitarismo, como totalitarismo tardío, para marcar una breve pauta, ¿no? Marcar un matiz
dentro de la lógica dentro de la lógica del poder en Cuba y de lo que se desarrolla y cómo se vive debajo de ese poder. Y en esa suerte de cambio tenue que ha habido, uno nota cómo de repente cuando, sin que se abran muchas posibilidades, pero de repente el campo quizás se dinamiza un tanto, el terreno en el que habitamos, cómo esa generación queda desconcertada. Justamente porque una de las cosas que han sido extirpadas, lo sepan o no, es la posibilidad la posibilidad de elegir, y dos, por supuesto, las herramientas para poder hacer de esa elección una vía responsable, un camino responsable, ¿no? Uno se da cuenta en ese sentido de que tienen una edad cívica que no corresponde para nada con su edad biológica, ¿no? Son mucho más, tienen mucho más pequeños, mucho más muchachos, mucho más adolescentes, mucho más niños de lo que son. Y estoy hablando de la generación, insisto, de mis padres. Así uno nota esa suerte de indefensión que tienen, ¿no? No sabrían ya, creo yo, vivir de otra manera. Sigue siendo esto una generalización. No estoy diciendo que todo el mundo sea así, pero por ejemplo es algo que yo he visto en gente cercana. No creo que eso pase con mi generación. De alguna manera hay una especie de memoria del cuerpo, aunque no lo parezca, ¿no? Que es la que nosotros aprendimos tempranamente sobre el fracaso de nuestros padres. Nosotros ni siquiera le dedicamos tiempo a una causa que ya venía periclitada de antemano. Lo que nosotros sí hacemos, lo que nos roba tiempo es la fuga, es como huir. La generación de mis padres, o bien ya no puede huir, no tiene a dónde huir, no sabe ni siquiera huir, ni siquiera considera eso. Hay una ontología que niega la huida, no hay a dónde, no hay tal cosa. Y por otra parte, quienes lo han hecho, también lo han hecho bastante tarde, ¿no? Porque ya entregaron muchísimo y lo han hecho bastante tarde, naturalmente, dentro de muchas contradicciones y conflictos, que a mí me sigue pareciendo un material narrativo y un legado de que tendríamos que hacernos cargo. A mí me interesa contar muchísimo. Me interesa, por ejemplo, contarlo mucho más que lo que me interesa contar lo que le ha pasado a mi generación o al momento al que yo pertenezco. Aunque la tribu, no sé si es algo que se concentra en los últimos años de Cuba o una cosa así. Sin embargo, sus protagonistas mayoritariamente son personas que no son jóvenes, digamos, que tienen un recorrido detrás, que tienen la marca de la tragedia encima, por llamarlo de algún modo. Tienen ese patos encima, y eso siempre es un terreno que despierta, o al menos a mí me despierta muchísima curiosidad, ¿no? ¿Qué te da, Carlos, digamos, qué plus, qué valor agregado encuentras, porque estoy seguro que lo haces, en el recurso de la crónica, como forma de dar cuenta de lo que sucede en la isla, ¿no? Porque, como decía en un principio, eres, bueno, muy insistente en esto, en la diferenciación entre en lo que te puede brindar la crónica con respecto a una columna, un artículo, y se ve que hay algo allí que tú capturas y creo que es algo muy propio, ¿no? Sí, mira, a mí me interesa la crónica sobre todo. Mi primer acercamiento es de alguna manera intuitivo, más bien porque había un gusto del lector previo, ¿no? Pero con el tiempo y tratando de pensar por qué uno escribe lo que escribe, desde dónde escribe, como ya te decía, que son preguntas que yo siento que me rondan y que trato de articular mi escritura desde ahí de una manera consciente. A mí me interesa sobre todo en la crónica el tema de las formas, porque la forma te va a permitir, yo creo que la forma, que parecería bastante alejada, es también una categoría ideológica muy fuerte. Esa especie de confrontación que ha sido, de comparación a través de opuestos que ha sido, que tú mencionabas al principio, entre la crónica y la columna, no es fortuita. Yo creo, si bien creo que obviamente todos los géneros periodísticos son necesarios, porque todos tienen una función enunciativa específica y todos, digamos, el lenguaje se articula de manera particular desde cada uno de ellos. Si bien esto es así, yo creo que la columna o el columnista como categoría periodística
es una categoría muy conservadora. Es una categoría esencialmente desde la que no se puede experimentar, es una categoría que anula la forma y que puede anular también porque digamos que exige desde su propia naturaleza que uno se siente como en una especie de trono a más bien diseccionar la realidad, a dar su criterio y a decir qué es lo que pasa, ¿no? Como una especie de texto conclusivo, de texto opinativo que dice qué es lo que pasa y qué es lo que está bien y qué es lo correcto y que hace esa suerte de interpretación sobre la realidad que a mí me parece, y digo, la digo como juez y parte porque yo la practico, ¿no? Aunque si bien trato hasta donde es posible de moverse hacia ciertas zonas del ensayo, entendido el ensayo como un género de la duda y un género de la pregunta, yo noto las diferencias y la diferencia también en la manera en que yo me acerco a la realidad entre la columna y entre la crónica. La crónica sí necesariamente pasa por ese estado de incertidumbre, ¿no? Uno tiene que preguntarse todo el tiempo y preguntarle al otro qué es lo que está pasando y arroja después resultados que pueden ser sorprendentes, porque muchas veces, por ejemplo, en La Tribu, que es un libro de colección de crónicas que yo escribí, donde hay 16 textos, yo me acerco a historias que por una razón o por otra, hay muchas razones por las que uno busca un texto y puede pasar desde la admiración que te provoca a alguien hasta también la aversión que te provoca a alguien e intentas entender ese rechazo, porque qué sé yo, hay muchas razones por las que uno decide escribir un texto, por las que uno siente curiosidad por una historia. Pero lo que quiero decir a donde iba es que la crónica muchas veces lo que me devolvía a mí era algo que ni remotamente esperaba y mi relación con esos personajes y con esas realidades también cambió drásticamente después de acercarme a y es algo que difícilmente, por ejemplo, pasa en la columna, ¿no? Yo puedo decir, sin asomo de exageración, que después de escribir La Tribu, de entender mi país, mucho más en condiciones, digamos, ¿no? Incluso aquí me dice que la condición está inestable, no sé si me escuchan. Ahora sí te Parece recuperamos, que no, Carlos. es que me quedé hablando solo, como un tonto. No, te escuchamos, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, no sé si hay algo que se cortó. De todas maneras, no me acuerdo, así que no podré decirlo de nuevo. Pero sí me Sí, escucha, ahí te porque se está aquí recuperamos. como enfriando, ¿ya? No, lo que decía era que yo me sentía mucho más en condiciones, incluso luego hasta para ejercer la columna, porque hay una cantidad de herramientas. La crónica es un ejercicio antropológico muy fuerte, ¿no? Y es un mix de métodos y de género que luego se inscribe dentro de lo periodístico, pero hay una cantidad de herramientas, es como un género interdisciplinar, si uno lo quiere hasta cierto punto, ¿no? Y si uno lo quiere practicar a cabalidad. Es un género literario, pero es también un género de investigación, y es un género sociológico, naturalmente como una especie de criatura mixta que beba de todas esas fuentes, cómo no va a ser maravillosa, ¿no? Eh, y de algún modo, pues lo mencionaba al principio, pero incluso Benjamin habla de eso, no específicamente de la crónica, pero de cómo, estoy hablando de textos que escribió hace 100 años, 90 años, década del 20, 30 del siglo pasado, habla de cómo los géneros del futuro iban a ser géneros de alguna manera, probablemente como ha pasado, que lo seguimos nombrando de la misma manera en que ya veníamos nombrando, como novela, como esto, como lo otro, pero no son tal cosa, a la manera en que la entendíamos antes, ¿no? Y lo decía como la literatura del futuro. Yo creo que todavía la crónica, yo creo que de hecho, al menos en Latinoamérica, la crónica ahora está en un momento después de tener un auge y de encontrar cierta forma, esa forma ya también se volvió como una especie de fórmula y hay que volver a revitalizarla sin duda. Es mi criterio como lector y también como alguien que intenta ejercer la crónica, pero en esa revitalización yo veo un campo formal muy abierto y cuando hablo de un campo formal hablo también del contenido que puede haber dentro de la crónica, de lo que la crónica se hace cargo, ¿no? Y hay ciertas historias, determinados conflictos que en mi caso, para entender Cuba, sin duda la mejor manera de acercarse era a través de este género, ¿no? No a través de la novela, no a través del cuento, mucho menos a través de la columna de opinión. Lo que pasa es que uno se cansa, porque la crónica es un género muy agotador, ¿no?
primero no, por fuerza no puedes hacer una toda la semana, y luego cuando llevas también un tiempo haciéndola, la crónica es un concierto de voces ajenas y en determinado momento uno tiene que volver a escucharse uno mismo, incluso para poder escuchar luego con toda la atención lo que tiene que decir el resto, hay un momento donde uno tiene que dejar de oír, porque uno no puede volverse una especie de instrumento si no quiere volver a los demás un instrumento de uno, ¿no? Entonces, eso es algo que yo intento hacer, por ejemplo. De determinado momento, yo llevo mucho tiempo escribiendo dentro de un género, trato de sacar la escritura de ahí, ¿no? Y entonces colocarla en otro lugar y esto no, trato que no responda a un arbitrio, sino de que digo, responda a razones muy lógicas, razones vitales de alguna manera, ¿no? Y yo siento que así todos los géneros, todo, o la escritura que yo intento practicar, yo intento que a través de ese método es un poco mejor de lo que sería si no lo hiciera así, ¿no? Un poco mejor de lo que yo mismo puedo ser, no estoy hablando en referencia a nadie más, ¿no? Mejor de la escritura respecto a sí misma. Claro. Carlos, yendo un poco al tema de lo que estás haciendo ahora en Cuba con el estornudo, ¿no? ¿Cómo nace, ¿no? Sí, Porque sabemos que, bueno, se juntaron unos amigos que compartían algunas inquietudes, pero justamente con este background que hablábamos, estas limitaciones que la misma sociedad civil, por decirlo de alguna manera, en Cuba tiene, ¿no? Y que de alguna manera limita ciertas perspectivas. Y de repente vienen ustedes sí. a ofrecer un insumo cultural con una mirada de alguna manera alternativa, no solo evidentemente a las publicaciones oficiales, sino incluso también al periodismo independiente que se está haciendo en Cuba. Y vienen a darle algún valor agregado y no vienen a reducirlo solamente al conflicto político meramente, sino que se amplió muchísimo el radio y la verdad que se encuentran insumos sumamente interesantes. ¿Cómo nace y qué crees que aporta también al periodismo en Cuba? Es que la idea, yo creo que esto no solo lo hace el estornudo, yo creo que lo hacen también más medios. E incluso creo que en esa diversidad de medios, todo el mundo directa o indirectamente ha aprendido del otro. Yo siento que la revista ha incorporado temas, miradas y su agenda se ha ampliado también a partir de lo que hacían otros medios y era algo que, digamos, en nuestra concepción inicial no estaba inscrito o no estaba pensado, ¿no? Supongo, ojalá fuera así, que a otros medios quizás le haya pasado tres cuartos de lo mismo con nosotros, no lo sé. Pero a lo que iba, yo creo que al menos la revista intentaba ir contra una idea, que era una idea muy precaria que había dentro de la prensa cubana, y ya no hablo de la prensa estatal, porque eso es básicamente como todo un aparato de propaganda que yo me niego a leer dentro del oficio del periodismo, ¿no? Dentro de la profesión, dentro de su ética, dentro de su deontología, por decir la palabra que lo abarque más precisamente. Sí, creo que se volvió a congelar. Ahí te escuchamos. ¿Ya? Sí. Eh, yo creo que la principal, la matriz del ejercicio que hacemos, que intentamos hacer, es que lo político está dentro de lo real, pero lo político es un subconjunto de lo real. Lo político, o la política más bien, ¿no? En los términos que se expresa. Y en un país evidentemente tan polarizado como el cubano, donde las militancias, o cierta forma de la militancia más bien, porque yo milito, yo tengo una ideología en la que milito naturalmente, ciertas formas de la militancia se entendía de modo muy grosero, entendido grosero en términos como sin matices, ¿no? Sin línea, como algo más bien pintado de brocha gorda. Y entonces la idea era un poco hacernos cargo también de cómo la política se expresa concretamente en la gente, en la sociedad, ¿sabes? Sin tener que hacer a la sociedad y a las personas siempre como un,
unos personajes secundarios en la obra principal protagonizada por Fidel Castro y sus secuaces. No es así. De algún modo, primero, ese no es el periodismo, y segundo, eso también termina legitimando a nivel de narrativa el status quo, ¿no? El estornudo intenta un poco ir contra esas ideas. Y entonces, naturalmente, demuestra, porque casi ninguna otra cosa es demostrable en Cuba, si uno hace, ese es el resultado que va a arrojar la investigación de la realidad y la mirada hacia una mirada honesta, sin tener que responder a ningún departamento ideológico de ninguna índole. Si uno hace, ya digo, ese acercamiento, la conclusión a la que uno va a llegar básicamente es que estamos en un sistema colapsado, en un sistema que no funciona. Y luego eso tiene múltiples expresiones, pero eso es lo que en ese sentido, digo, si eso es lo que cierta militancia quiere demostrar, no hay mejor manera de demostrándolo que haciendo el periodismo de la manera que se tiene que hacer, digamos, ¿no? Porque si tú utilizas el periodismo básicamente como una herramienta de agitación, de propaganda, como algo siempre en un tono enfático, que, por ejemplo, cierta prensa del exilio se ha caracterizado mucho por eso, tú no estás haciendo más nada que reproduciendo el tono del lenguaje del sistema que tú dices condenar, ¿no? Y entonces, lo que pasa con el lenguaje, la trampa del lenguaje, es que siempre se refiere más a aquel que lo usa que a aquello a lo que está remitiendo. El lenguaje de quien más habla es de quien lo enuncia. No importa si tú condenas, por ejemplo, el castrismo de determinada manera y con determinadas formas, eso no quiere decir que tú no seas castrista, esencialmente castrista, entendido el castrismo como cultura, por ejemplo, ¿no? Claro. A eso me refiero. Entonces, tiene que haber una revisión general de los métodos en que tú te expresas cívicamente, profesionalmente, personalmente, para ejercer una liberación de ese tipo, una liberación total o intentarla, ¿no? El error es creer que por repetir ciertas palabras, por repetir ciertas formas ya cristalizadas, ya esencialmente conservadoras, uno se liberaba de lo que era el castrismo, pero el castrismo es algo mucho más poderoso y está mucho más inscrito en nosotros de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces lleva ese tipo de revisión. En ese tipo de revisión uno se da cuenta también de cómo es que el periodismo tiene que hacerse. Uno tiene que ejercer el periodismo justamente como se ejercería dentro de una república, dentro de una democracia, porque es la única manera, en principio, aplicar ese estado posible de las cosas, ¿no? Para combatir, y ni siquiera combatir, para denunciar, para ejercer, digamos, tu derecho crítico dentro de una sociedad hacia esa dictadura, ¿no? Eso por una parte. Por otro, a mí siempre me gusta recordar, y hoy no voy a hacer menos, una frase de Gramsci que no usa exactamente para el periodismo, pero que yo siempre la parafraseo, la uso para el arte, donde habla de por qué esa idea de utilizar ciertos oficios, ciertas maneras del discurso con una visión instrumental es siempre nefasta y contraproducente para los intereses de aquel que lo está usando de esa manera. Hay una frase de Gramsci, deja ver si la recuerdo, pero también hace mucho que no la menciono, que dice algo como que si el arte, pero donde dice arte podemos poner periodismo perfectamente, dice si el arte es educativo, lo es en cuanto a arte y no en cuanto a educación. Porque el arte educativo no es arte y nada que se niegue a sí mismo puede educar. Es decir, si el periodismo se niega a sí mismo, no está haciendo ninguna labor de servicio público. Tiene que responder primero a sí mismo para luego poder hacer todo lo demás que uno se supone que hace el periodismo, que es básicamente criticar al poder o poner en tela de juicio al poder. Pero si tú estás negando los fundamentos de ese oficio, no estás poniendo en tela de juicio a nadie por más que tú lo creas, ¿no? Y esas son al menos las premisas elementales que el estornudo tenía claro antes de que lo lanzáramos este grupo de amigos, ¿no? Claro, Carlos, y allí, bueno, yo creo que tú tienes un papel fundamental y quisiera un poco profundizar lo que decías, porque me parece que como director de editorial tienes una responsabilidad, seguramente son decisiones de conjunto, son un grupo muy capacitado,
pero en la dirección editorial hay un trabajo de curaduría de la información y de allí, de alguna manera, digamos, hay una brújula que guía esa función, ¿no? Y a mí me gustaría en este sentido preguntarte, ¿cuál es la brújula? ¿Cuál es la brújula que guía de alguna manera esa curaduría, esa selección o esa función de dirección editorial? Bueno, a ver, nosotros tratamos de... Yo creo que la única brújula es que se escriba bien, pero eso es un concepto también que puede ser tan vago, ¿no? Eh, pero nosotros, fíjate, que más, yo creo que también eso es una cosa que nos ha salvado, que más que dedicarnos a un tema del que sí lo tenemos, ¿no? O más que dedicarnos a una agenda editorial, que también la tenemos, pero que es básicamente, digamos, lo que rige normalmente a los medios de prensa tradicionales o a la prensa dentro del liberalismo. Bueno, porque la prensa es básicamente una profesión liberal o que surge de ahí, ¿no? Surge de la sociedad liberal y alcanza su apogeo ahí y sus fundamentos también están inscritos dentro de esa ideología. Eso es otra conversación, pero hay muchos de esos fundamentos que a mí también me interesa poner en discusión y que se toman como universalmente dados y tienen y responden a una lógica histórica, es decir, están más acotados, es decir, pueden ser cuestionados y pueden ser también subvertidos. Pero bueno, ese es otro asunto, ya digo. La revista, más que regirse por esto, que lo tiene, se regía al principio y hemos tratado de mantenerlo justamente por los géneros. Por ejemplo, se definía como una revista de periodismo narrativo, como una revista de crónica. Y aquí vuelvo, hay una especie de truco, y vuelvo a lo que te decía hace un rato, definiéndote como una revista de crónica y respondiendo a lo que la crónica exige de ti, ya hay una línea editorial marcada, porque, y era lo que iba, ¿no? Porque la crónica exige un rigor, si quieres responder verdaderamente a lo que es una crónica, exige un rigor, exige una mirada, exige poner en suspensión tu juicio y confrontarlo con el del otro, de tal manera que eso te va a garantizar una línea editorial plural, en cualquier caso, ¿no? Y yo creo que esa fue una apuesta un poco intuitiva al principio, y yo creo, aquí vuelvo con mis reservas porque siempre me da un poco de repelús juez y parte, pero yo creo que de algún modo eso nos ha garantizado al menos cierta decencia. Entonces no es tan difícil, no es tan difícil por ahí como pudiera parecer el término rimbombante de director editorial, llevar la rienda de la revista, porque básicamente, como tú dices, son periodistas, colegas muy competentes. Somos un grupo que tratamos de que tenga una lógica bastante horizontal y no es difícil porque en principio se trata de un grupo de amigos, ¿no? Que ya teníamos esa lógica horizontal, que es la lógica de la amistad siempre, ya la teníamos instaurada. Entonces, más bien, la cuestión laboral es una suerte de derivado de esos afectos de la amistad, ¿no? Entonces, más o menos tratamos de reproducir esa estructura, y a mí me parece que es la mejor estructura laboral posible, ¿no? Y básicamente todos los que han llegado después, porque todos los que trabajan en la revista hoy no son fundadores, pero entran más bien por ese mismo circuito, ¿no? Y es un poco lo que ha garantizado, por una parte, creo que yo, la armonía del proyecto, la vitalidad del proyecto, el deseo de algunos de nosotros 4 años después de seguir haciendo el estornudo, que es un tiempo bastante largo, menos para mí, para lo que yo le dedico a proyectos determinados, a los cuales suelo aburrirme mucho antes y saltar a otra cosa. Y yo creo que lo que lo garantiza es eso, ¿no? Y entonces la política editorial también responde a eso que le estoy diciendo por vago que parezca, ¿no? Responde a una lógica donde más bien todo el mundo la está discutiendo, todo el mundo todo el tiempo la está corriendo de sitio. Yo, por ejemplo, bueno, desde que yo estoy fuera de Cuba desde antes de que se fundara el estornudo. Eh, y muchas veces entonces esa lógica editorial de la revista la está llevando. eh, yo soy una voz secundaria porque no estoy en Cuba y porque están pasando cosas en el terreno que yo no estoy detectando de la manera en que puede detectarlo alguien que está allí, ¿no? Entonces son los reporteros, son otros miembros del equipo editorial, digamos, quienes un poco como corrigen ese rumbo. Pero como tenemos esa suerte de eje central de que te comentaba, la revista tiene esa especie, es voluble, ¿sabes? Tiene esa maleabilidad,
pero sigue teniendo como ese tronco común que la permite que no se riegue o se desintegre, ¿no? En una especie de cajón desastre en el que cualquier cosa cabe y en el que habla de cualquier cosa. Claro. En ese sentido también nos interesa incorporar voces un poco que respondan a esa lógica. Y que respondan a esa lógica, que es una lógica estética, como te decía, la de escribir bien, aunque luego no sepamos exactamente definir con precisión qué cosa es escribir bien, pero eso también te permite, tú sabes, abarcar un espectro ideológico amplio, porque nosotros hemos publicado, no sé, autores con una mirada más conservadora que otra, y eso te libra en cualquier caso, sino el ejercicio de la censura, que es algo mucho más vulgar, que yo creo que en el estornudo no se practicaría, no yo, ninguno de los que está, pero por ejemplo sí te permite librarte hasta cierto punto, porque siempre lo hay, del ejercicio de la exclusión, que es algo que no es censura propiamente, que es más sutil, que digamos de algún modo puede ser más permisivo, pero que a mí igual me resulta particularmente desagradable, ¿no? Tratamos de ser una revista lo más inclusiva posible dentro de esos términos. Me Carlos, parece que lo hemos logrado. sí, bueno, sí, definitivamente. Carlos, ya para ir finalizando, quisiera tomar la pregunta que hacía Leandro. Y bueno, tú eres un cubano que, claro, tú eres un cubano que resides en México, y seguramente has estado, bueno, y participas en el ambiente periodístico, intelectual, literario de México, que es Ciudad de México es una gran capital en este sentido. ¿Qué opinas de la posición de esa izquierda progresista, que aún a día de hoy de alguna manera justifica, incluso reivindica el régimen cubano, y cómo poder premiar allí? Yo creo que, bueno, estos productos culturales como el estornudo puede ser una forma, ¿no? Y el trabajo que tú estás haciendo a través de la literatura, pero ¿qué estrategias pueden haber como para que dentro de esos sectores de izquierda democrática estos sean temas a debatir? Mira, yo creo que esa izquierda, que no hay nada más, es particularmente tonta, sobre todo por lo siguiente, porque no hay nada más funcional a la derecha que esa izquierda. No hay nada que legitime tanto ciertas ideas de la derecha que esa izquierda que cree que combate a la derecha y es un instrumento idóneo para esa ideología y esa lógica de entendimiento de cómo debe funcionar una sociedad. Obviamente yo tengo un rechazo y una versión particular, con una visión extrañamente en función de otro, y no pudiéramos hacernos cargo de nosotros mismos. ¿Me estás escuchando? Porque, Sí, te recuperamos. ¿ya? Sí. Eso por una parte, ¿no? Hay un rechazo absoluto. Justo la semana pasada me pasó algo con una universidad acá donde tuve que rechazar una invitación a un programa de televisión que íbamos a hablar de México, y obviamente nadie me puso ninguna condición para hablar de México, lo cual en algún caso se podría entender dentro de la ignorancia igual, pero se podría entender porque yo no soy mexicano y a lo mejor no conozco tanto el contexto del país como ellos creerían que lo conozco, ¿no? Pero me pusieron condiciones sobre Cuba, o quisieron deslizar algunas condiciones, ¿no? Con términos que no dicen nada, como si vas a ser moderado o virulento. Yo trato de practicar una virulencia moderada para ver un símbolo, esa especie de, sí, esa especie de contradicción que no existe, que es esa especie de falacia que ellos plantearon. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: a mí me interesa introducir otra cosa acá, después de tener cierta experiencia viviendo fuera de Cuba, porque normalmente yo la achacaba esto solo a una causa, que era la causa de la ignorancia, del desconocimiento, del cinismo y de la indolencia de esta izquierda latinoamericana, pero también global, ¿no? En Europa te lo encuentras mucho, en la academia gringa campea, por ejemplo, y ahí hay
evidentemente una relación mucho más colonialista con el asunto. Y te digo, yo lo achacaba a la desidia y a una serie de faltas morales de esta comunidad. Luego, a mí me ha interesado introducir, pero esto lo hago de manera empírica, no hay una prueba de esto, otra variable, que es la siguiente. Yo creo que, al menos en el caso de Latinoamérica, nuestras democracias han sido tan fallidas, son también tan estructuralmente tan injustas, hay una desigualdad estructural tan evidente, que es probable que estos opuestos se alimenten uno a otro. Es decir, es probable que el liberalismo latinoamericano, su evidente ineficacia, siga alimentando en muchos ciudadanos de estos países entonces la ilusión de que existe de manera utópica otra sociedad que sí ha logrado lo que ellos no. Digamos que si en Latinoamérica, ¿sabes?, hubiéramos tenido, si el liberalismo hubiera sido quizás medianamente más justo de lo que es, quizás también ese método de Cuba hubiera durado menos, ¿no? Entonces hay una relación ahí, probablemente hay un vínculo causal que no estamos dispuestos a ver. Entonces, solo se lo queremos achacar quizás a la desidia o la ignorancia de, de estos latinoamericanos, y quizás no sea solo eso, ¿no? De la misma manera uno lo puede aplicar, y esto sí lo digo con más conocimiento, con más criterio en el caso cubano, ¿no? Justamente por vivir dentro de esta sociedad totalitaria, también eminentemente injusta, con otras lógicas, otras razones, pero una sociedad que no es modelo de nada, hay también una idealización de otros modelos políticos y de otras sociedades que no funcionan, que tampoco funcionan. Que son corregibles. Obviamente, a mí no estoy poniendo en discusión que hay un terreno sobre el que trabajar y que rectificar y que corregir dentro del totalitarismo cubano. Hoy, a esta altura, no hay mucho que hacer. Lo que hay que hacer es básicamente desmontarlo y empezar de cero. No pasa así, obviamente, en otros lugares y en otros modelos. Pero lo que quiero decir esencialmente es que ese tipo entonces de maniqueísmo, de idealización de un contexto que no se conoce, probablemente tiene que ver también con injusticias particulares que se viven, ¿no? Y con una especie de fuga y con una especie quizás entonces digamos, de reserva espiritual que uno tiene que tener y depositar en algún lugar para sobrellevar un poco más lo que le está tocando. Entonces yo creo que esto también puede ser una causa. Muy interesante esa perspectiva, Carlos. Laura Tedesco pregunta, el estornudo publicó su ruta del dinero. Mi pregunta es, ¿a quién está dirigida esta nota? ¿Al gobierno cubano, a la oposición para que también haga su fuente de financiamiento, o era simplemente blanquear una situación que no tiene por qué ocultarse? Sí. Avísame si me escuchaste bien. Sí, te escuché. De todas maneras la leí. Yo creo que la leí más que lo que te escuché, pero bueno, en cualquier caso la tengo. Está publicada para la policía política del régimen, para el brazo militar del régimen que nos está acosando, que nos está interrogando, que nos está deteniendo, que nos está poniendo multa, que está cometiendo una serie sostenida de arbitrariedades contra nosotros. Y básicamente parece que una de las cosas que querían saber, quizás para crear alguna causa a partir de ahí, o una de las cosas a las que le preocupa, porque es una de las cosas que más han tergiversado y han creado una suerte de chivo expiatorio del demonio ahí, ¿no? Que parece que hay una falta moral gravísima en aplicar a fuentes de financiamiento, con el silogismo falso de que quien aplica fuentes de financiamiento básicamente responde a una lógica mercenaria. Cuando más o menos todo el mundo sabe cómo funciona la ONG o organizaciones que apoyan, no solo dentro del periodismo, sino dentro de un campo amplio de la sociedad civil, y no funciona de esa manera, ¿no? Justamente como funciona de esa manera en Cuba, donde uno tiene que responder, la prensa tiene que responder a intereses muy determinados y es un instrumento de un brazo ideológico fuerte, cree que la prensa independiente también podría funcionar así. La prensa que en Cuba,
digamos, circula fuera de la lógica del Estado, también podría funcionar así cuando no lo es para nada, ¿no? Hay un respeto extremo por parte de estas organizaciones hacia la política editorial del medio. Justamente, incluso, digo que cuando quieren apoyar un medio, lo apoyan por lo que es, no por lo que ellos quieren que ese medio sea. Eso no tiene ningún sentido. Básicamente, cuando tú aplicas a un gran y ese gran decide apoyarte es porque tu proyecto le ha interesado, no porque quieren convertirte en algo. Las cosas no funcionan así. Y por otra parte, digo, no hay ni un asomo de esto en mi experiencia personal, pero si alguien en algún momento intentara aplicar con nosotros una dinámica de ese tipo, naturalmente sería rechazado de entrada. Y está publicada para ellos porque tiene que ver un poco con desacralizar ciertos temas. Hay que hay que llevar ciertos temas también al espacio público que están construidos eficientemente, diría yo, desde la lógica de la doctrina del régimen, como que habría una especie de delito, como que habría una especie de falta moral ahí que debería ser enjuiciada, debería ser condenada, y eso es falso, es totalmente falso. Y a la hora de publicarla, también por una parte, al menos en términos formales, porque esto funciona siempre de manera arbitraria y la policía política va a poder detenernos a nosotros y a quien quiera cuantas veces les venga en gana, porque no responden a ninguna ley, o en cualquier caso la ley está hecho, digamos, a su medida, pero al menos digo, en términos formales, en términos de discusión, en términos de narrativa, que es lo que nos puede blindar, publicando eso, también dejamos esta pregunta en el aire. ¿Por qué nos están deteniendo ahora? ¿Ustedes qué es lo que quieren averiguar? Todo está dicho, todo está... nuestras ideas, nuestros trabajos, lo que ustedes ven, lo que nosotros decimos, quién sostiene, cómo se sostiene, cuál es el modelo de gestión del estornudo, no tienen absolutamente nada que averiguar, no tienen absolutamente nada que preguntarnos. Todo está ahí y eso vuelve todavía más evidente, no vuelve más arbitraria la detención, que ya es totalmente arbitraria, ya es tan arbitraria como puede ser en cualquier caso, pero vuelve más evidente su arbitrariedad, su naturaleza, ¿no? Entonces por eso decidimos hacerlo. Y esa fue, por ejemplo, una decisión, retomando un poco lo que hablábamos ahorita, completamente horizontal, digamos, consultada entre todos los miembros de la revista, con la que todo el mundo estuvo de acuerdo, básicamente también porque todos los miembros de la revista ya han sido interrogados o ya han pasado por esa experiencia, ¿no? Pero sabíamos de lo que se trata. Carlos, bueno, ahora sí, para terminar, te paso la pregunta de Javier. ¿Qué tanto ha cambiado el periodista, escritor de Cuba Debate y On Cuba, que ya era irreverente, con el Carlos que escribe hoy en día? Muchísimo, como sabrá cualquiera que lo pueda leer. De hecho, yo creo que la irreverencia no es algo que tenga ya, pero es algo que me gustaría creer que tuve en esos años. Cuando hablamos de Cuba Debate, hablamos de que fue un periodo de un año muy importante para mí. Quien no sepa qué es Cuba Debate es básicamente como el Granma Digital, ¿no? Un órgano del Partido Comunista y dirigido por una de las caras principales del oficialismo cubano, que es Randy Alonso. Afortunadamente, mi vínculo en Cuba Debate no era con él, sino con Rosa Miriam Elizalde, que es una periodista no menos oficialista, pero sí bastante más inteligente que Randy Alonso. Y en ese sentido, yo tuve ahí como una especie de sombrilla para publicar entre tercer y cuarto año en la universidad textos que querían publicar. Textos rampantemente inofensivos, si no, obviamente no lo hubiera publicado. Pero digamos que el rango de mis intereses todavía, curiosamente, cabía dentro del círculo de la censura oficial, sin yo sentirla. Porque yo lo que publicaba eran cosas de deporte, cosas de literatura, y eso básicamente no le interesaba mucho a nadie. Estamos hablando de un régimen que es esencialmente iletrado, y si yo escribo algo de Borges, ellos no van a ver ahí ningún tipo de conflicto, ni siquiera sabrían seguramente de quién estaba hablando, por ejemplo. Pero sí, me fui, no sé, en cuarto año de la universidad, terminé, porque evidentemente ya no podía seguir escribiendo ahí. Ya empezaba a sentir el peso de una limitación, ¿no? Una limitación esencial a la que uno, y esto sí lo rescato de esos años, a la que uno nunca debe acostumbrarse. Porque cuando empiezas a asimilarla desde la primera vez, y esto lo digo por si hay alguien que me está oyendo o que me estaría oyendo en algún momento y que se enfrente a eso,
Si uno no reacciona de manera inmediata y enérgica, uno empieza a naturalizar eso. Y cuando empiezas a naturalizar eso, empiezas a naturalizar cualquier dosis de lucidez que puedas tener, ¿no? Entonces, ante eso hay que reaccionar rápido. Y de ahí pasé en Cuba, donde la libertad era bastante mayor y fue un medio un poco que, junto con un par de amigos, básicamente, yo no puedo decir que inventamos, pero sí corrimos los límites, porque era un medio muy nuevo, una especie de cooperativa privada, pero también con vínculos del Estado, un medio de prensa extranjero, pero hecho por cubanos, una suerte también como de híbrido, muy típico de los años de la apertura de relaciones con Estados Unidos, ¿no? Se empieza a crear esa suerte de experimentos que antes no podían existir. Entonces, de esos años, yo hoy tengo, por supuesto, una visión mucho más, no, sí, probablemente sí, mucho más crítica con el régimen, pero hay una diferencia esencial. Yo no era totalmente dueño de las palabras en esa época. Yo creo que hoy sí, modestamente, al menos de las palabras en su sentido político, porque hay un sentido más vital en que las palabras nunca le pertenecen a nadie, pero en su sentido político sí. Y en esos años no lo era, esos eran los años del combate o de la pelea por ganar esas palabras, por ganarlas desde uno. Cualquiera que haya escrito en Cuba, que haya estudiado periodismo, bueno, en Cuba ni pensarlo, en Cuba no se podía, pero por ejemplo, yo puedo recordar perfectamente la época en que yo empezaba a usar términos como dictadura, que era algo que no escribía antes, cuando era estudiante. Era algo que te provocaba miedo, era algo que probablemente querías creer que no lo era del todo. Digo, estabas forcejeando dentro de las aguas de la doctrina, ¿no? ¿Qué decir? Forcejeando con tu educación sentimental y tu educación intelectual que está creada dentro de ese marco. Y entonces esos son años en ese forcejeo, en los que yo estoy tratando de ganar el lenguaje, que es lo cual se puede traducir también como tratando de merecer cierta libertad, ¿no? Y respondiendo también a cierta lógica individual. Y yo creo que esa es una diferencia esencial con la persona que escribe hoy. Alguien que ya libró esa batalla, que ya incorporó esas palabras o cierto sentido de esas palabras, ¿no? Eso me parece a mí que es fundamental. Por otra parte, para terminar, hoy miro con cierta tranquilidad nunca haber escrito, ni siquiera en Cuba Debate, siendo estudiante, textos panfletarios o que respondieran a la lógica, ya sabemos, ideológica, nefasta de la doctrina del departamento ideológico del Partido Comunista o de lo que sea, que respondan esos medios cubanos, ¿no? Por ahí tengo un poco de paz en la conciencia. Claro. Pero todas esas etapas las reivindico, ¿no? Quien soy hoy, sea lo que sea yo hoy, no se puede leer sin el paso por cada uno de esos lugares, desde luego. Carlos, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo, por las palabras, por hacer este repaso, por esa breve pero también gran obra, y que de alguna manera yo creo que es muy útil para aproximarse desde otra perspectiva a lo que sucede en Cuba y a la relación de Cuba con la región. Así que reiterarte las gracias de parte de Transparencia Electoral, de Demanblat, abrir también la posibilidad de hacer alguna cosa con el estornudo. Nosotros estamos muy interesados y bueno, esperando que podamos hacer otras cosas juntos. No, está muy bien. Yo agradecerles a ustedes la invitación, a quienes están escuchando, agradecerles ese pedazo de tiempo que le han dedicado a esta charla. Eso tiene siempre es invaluable, lo agradezco muchísimo. Y nada, y ustedes por el espacio, por la conversación, siempre es bueno volver, me parece a mí, sobre estos temas, pensarlo, a mí también me ayuda muchísimo. Bueno, agradecerles a todos, particularmente a quienes me están, digamos, elogiando un poco, agradeciéndome por el chat, a Joa, que conozco, y a otros, bueno, Javier también, bueno, Natalia, Iván creo que no, pero a él va igual mi afecto en la misma medida. Y a los demás, aunque no hayan escrito, muchas gracias por el tiempo. Espero no haberlo aburrido demasiado. No, bueno, muy, muy interesante, Carlos. Así que vamos a seguir en contacto. Bueno, un abrazo para usted. Gracias a todos por participar. Gracias.